Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Un gusto saludarte. Bienvenido seas a un episodio más de Ineludible. Y como siempre, en cada ocasión, en cada sesión, pues tengo este gusto y en cierta forma este nervio, ¿sabes? Porque vamos a compartir información que pues algunas personas han estado ya escuchando, sobre todo los que han seguido Ineludible, han estado atendiendo, por supuesto, los diferentes episodios. Y hubo uno en particular que justamente antes de empezar a grabar este episodio, hablaba con la maestra que ahorita te voy a presentar y le comentaba que ha sido el episodio, el número 2, el episodio más escuchado y en el que más se ha preguntado acerca de todo lo que se ha compartido, que es precisamente teoría sintérgica. Y más adelante, durante el transcurso del podcast, vas a saber por qué es que un tema como estos ha causado mucho interés, porque lo que pareciera que hace muchos años pasó, vuelve, entre comillas, a resurgir, pero hay una explicación científica, hasta metafísica, me atrevería a decir, del por qué surge otra vez como el ave fénix de las cenizas resurgiendo, para que estos temas que son de vital importancia nos ayuden a darle un sentido mucho más claro a nuestras vidas. Y precisamente el tema que vamos a tocar el día de hoy es hablar de chamanismo y teoría sintérgica. En términos generales, voy a decirte una breve introducción de lo que es todo esto, te presento a la maestra y nos vamos de lleno con el tema que pinta para ser exquisito y único. El chamanismo es una práctica espiritual y curativa que se originó en varias culturas indígenas en todo el mundo. En el chamanismo, el chamán o el sanador actúa como intermediario entre el mundo natural y el mundo espiritual, utilizando técnicas como la meditación, el canto y la danza para comunicarse con los espíritus y curar a las personas. Mientras tanto, la teoría sintérgica es un enfoque científico interdisciplinario que se centra en la interconexión y la interdependencia de los sistemas naturales y humanos. La teoría sintérgica sostiene que los sistemas complejos, como los ecosistemas y las comunidades humanas, funcionan como un todo integrado en el que cada parte influye en el resto. Si bien aparentemente estas dos estructuras son distintas, estas dos prácticas tienen ciertos puntos de convergencia. Por ejemplo, ambas enfatizan la importancia de la conexión y la interconexión en la vida, así como el papel fundamental y esencial de la energía y la espiritualidad en la curación y el bienestar del ser humano. En conjunto, estos enfoques pueden proporcionar una comprensión más completa de la relación entre los seres humanos y el mundo que nos rodea. Bien, por otro lado, entonces, lo que hoy estaremos tratando es que hay una explicación para todo esto plausible, en donde la teoría sintérgica propuesta, creada, dirigida por el doctor Jacobo Greenberg, contiene en su explicación de los fenómenos de la percepción argumentos plausibles que nos permiten comprender que el proceso chamánico forma parte de la naturaleza humana. Y para esto quiero presentarte a la invitada que hoy nos va a hablar y nos va a desglosar todo acerca de este tema, que es la maestra Ruth Cerezo. Ella es ex colaboradora y alumna del doctor Jacobo Greenberg y nos va a platicar acerca de estas explicaciones. Ella, a su vez, es maestra en psicología y directora de neurosintergia, desarrolladora de los entrenamientos neurosintérgicos y ex colaboradora, como lo decía, del doctor Jacobo Greenberg, quien a su vez continúa, por supuesto, el legado científico del doctor. Ruth, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte en este segundo podcast grabando contigo. La verdad es que me emociona porque los temas son verdaderamente jugosos. ¿Cómo estás? Hola Enrique, pues es un gusto saludarte, es un honor, es un placer, es toda una emoción, pues estar aquí. No, bueno, y tú me dices, bueno, ganaste el segundo lugar dentro del ranking del podcast. Bueno, espero que en este año tengamos el primer lugar, porque este tema es increíblemente apasionante, ¿no? Cualquier persona que le hablemos justamente de estas habilidades que tienen otras personas, que han desarrollado otras personas y que tienen alrededor de todo esto, este proceso místico, mágico, pues es genial. O sea, es buscar justamente la explicación de todo esto
es como muchas veces decimos, ver para creer. Entonces, es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes. Saludo a todas las personas que el día de hoy nos escuchan, están aquí con nosotros y que, bueno, invitamos a que reflexionen, analicen y profundicen más en estos temas. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti, querida Ruth. Y ya antes de empezar con todo el tecnicismo de hablar del chamanismo y teoría sintérgica, me gustaría saber en tu vida diaria, querida Ruth, para la gente que a lo mejor está escuchando y no conozca nada del tema y ahorita va a inmiscuirse o los que ya saben, profundicen más, lo que has aplicado hasta ahorita, sin entrar en tecnicismos, ¿cómo ha cambiado tu vida y en qué la ha cambiado? Bueno, digamos que esto se remonta justamente a 1995, después de que se desaparece el doctor Greenberg. Nos quedamos un compañero y yo a seguir trabajando en el laboratorio con esta esperanza de que regresaran, después de que éramos muchos, bueno, pues muchos rápidamente perdieron la fe, pero ya sabes que uno es algo necio, ¿no? Y entonces no queríamos aceptar justamente esta desaparición del doctor, mi compañero Alejandro y yo, y entonces lo que hicimos es justamente pues, seguir trabajando. Para 1995, que vimos que no iba a regresar, mayo, y en donde había ya una presión fuerte por la Facultad de Psicología de la UNAM para abandonar ya el laboratorio, dado que el doctor no regresaba, pues se cierra el laboratorio. Yo quedo muy disgustada con este asunto porque pues no hubo realmente algo que pudiera sostenernos. La digamos, la condición para que pudiéramos continuar nuestro proyecto como investigadores era renunciar a todo lo que se había hecho en el laboratorio. Y yo dije, no, o sea, después de que veo potencial transferido, después de que veo lo que se logra en altos niveles de correlación interhemisférica, después de que conozco el cerebro y veo las posibilidades que tiene nuestro cerebro humano, así como está, muy avatar, ¿no? Muy avatar Godín, como luego les digo yo, poder generar todo esto, dije, no, no renuncio. Y entonces, pues sí me fui de la facultad, no hubo más equipo, no hubo más nada, pero lo que seguía haciendo fue justamente trabajar en mis cuatro paredes de un consultorio, ¿no? Haciendo observaciones, haciendo escritos y observando en el punto en donde yo me había quedado, que era justamente empezar a vislumbrar este punto en donde abstraemos información del espacio sintérgico, que es el espacio sintérgico, el espacio cuántico, el espacio concreto, a través de lo que es muy conocido, que es como la intuición, pero estado de certeza es un poco más complejo, nos da mucha más información que una sola intuición. Me seguí estudiando todo eso. Renuncio a eso, me dedico a la administración pública durante mucho tiempo, ¿no? Eso era lo evidente, pero atrás de eso, fines de semana, yo me dedicaba a esto. Y bueno, pues llegó el día que vaticiné en mayo, creo que era 8 de mayo de 1995, en donde digo, la humanidad no está lista todavía para comprender lo que estaba en este laboratorio en términos de un análisis científico más que esotérico. Y en 20 años esto va a ocurrir. La humanidad va a ser capaz de entenderlo, de comprenderlo, aprenderlo, pero sobre todo a aprenderlo con H intermedia. Y sí, tuvieron que pasar un poquito más. Cuando se detona justamente todo esto, lo detona el documental de Ida Cuellar, este director barcelonés que hace el documental del secreto del doctor Greenberg, que se fue grabado, o sea, la yo que salgo ahí es del 2011, ¿no? Empieza pues, a moverse todo esto. Estusha, la hija del doctor Jacobo Greenberg, que ella se dedica a la música, me invita a dar pláticas con respecto a lo que hacía su papá, y eso empieza a abrir otra vez esto, pero ahora sí hay tierra fértil, ¿no? Mientras lo hice escondidas, cuatro paredes de laboratorio, ¿no? Porque pues el riesgo de ser considerada, como fue en su tiempo considerado el doctor y todos nosotros como alguien dignos de estar metidos en un psiquiátrico, pues ya no era tanto. Entonces empezó justamente a entrar en este proceso de interacción con el interés de que la gente viera la aplicación, porque yo me dediqué a aplicar la parte de la teoría sintérgica, ya no tenía equipo para hacer investigación básica,
pero sí traía un bagaje informacional que me permitía justamente hacer como esta proyección para todas las cosas aplicadas, ¿no? Desde la parte de la psicoterapia, ¿no? Que hay ahí unos estudios increíbles del doctor cuando hace las primeras mediciones entre un paciente y un terapeuta, hasta la parte de la meditación, ¿no? Tomar la meditación autoalusiva del doctor y darme cuenta que eso para cualquier persona común no es muy entendible, ¿no? Las personas que no están embebidas o metidas en temas de la conciencia, del ser, la espiritualidad y todo este tipo de temas, es muy difícil entrar en ese proceso. Entonces desarrollo justamente lo que es la meditación y entonces me doy cuenta que esto tiene que ver, la autoalusión que él describía en sus libros, iba, digamos, correspondiendo a las observaciones que yo tenía. La parte de poner atención al cuerpo, este tiene una respuesta, la parte de entrar en atención a emociones y pensamientos tiene otra repercusión, pero además lo que habíamos visto en el laboratorio, que en estados profundos de meditación neurosintérgica o autoalusiva, el cerebro trabaja exactamente igual. Los niveles de correlación, esto es, este hemisferio trabaja con la misma potencia que este hemisferio, o sea, junten sus manitas así, ahí tienen su cerebro. Este hemisferio trabaja igual que este. Cuando nosotros trabajamos cosas de matemáticas o de problemas, este trabaja más y entonces estarían así. Cuando hay cosas de creatividad, este trabaja más y estarían así. Meditación lo que hace es los pone en estados de trabajo igual, llamémoslo así. Esta correlación lo que permite es justamente entrar en experiencias, en cogniciones, que también le denominaba el doctor, en este otro espacio, en espacio sintérgico. Espacio sintérgico y espacio cuántico, el doctor, cabe señalar, los trabaja de una manera homóloga en sus libros. Entonces, entrando a este espacio cuántico, a este espacio sintérgico, nosotros podemos hacer la información que se encuentra ahí, toda la información. Y como es un espacio completamente cuántico, pasado, presente y futuro se encuentran ahí. Ojo, futuro dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de este momento, porque luego me dicen, es que el futuro es inamovible. No, sí se mueve. Tenemos algo que es el libre albedrío y vamos moviendo el futuro. Pero si yo lo leyera en este momento, ¿no? Es las probabilidades de acción de algo, ¿no? Como diría el Doctor Strange, de estos 4.300 millones de escenarios, ¿no? En tantos hacemos tanto, en tantos hacemos tanto, una aproximación así. Y nos seguimos, o sea, me seguí, digamos que encontré justamente el fenómeno del estado de certeza, lo trabajé mucho como terapeuta, enseñándolo, y surge justamente ya neurosintergia, después en el 2020, y entonces ya lo puedo hacer como más común, ya lo puedo hacer la invitación y empezar a observar gentes en meditación, grupos ya grandes, que esto tiene una cuestión bien bonita. En grupos muy grandes formamos hipercampos. ¿Qué es el hipercampo? Es como si todos nos metiéramos a la misma alberca, ¿no? Y todo eso se comunica, todos nuestros cerebros se comunican. No se comunican como la telepatía esta de te voy a decir un mensaje, no, sino en cuestión de experiencia. Cuando estamos en un hipercampo, por ejemplo, uno de los más conocidos que tenemos es cuando ocurre algo a mi mamá o a un hijo, sientes luego, algo pasó, ¿no? Entonces, en este proceso de comunicación que todas las personas tenemos en diferentes niveles, lo que nosotros vamos a generar es este núcleo, es este grupo, ¿no? Entonces, todo eso lo estuve observando y surgen justamente ya este año, y de hecho te doy la primicia de este fin de semana al otro, es el primer curso de sistemas hipercámpicos que ya conforman los 4 entrenamientos sintérgicos. ¿Para qué son los entrenamientos? Es muy simple, para demostrarte que tú traes esa habilidad, que la puedas identificar y que si tú lo eliges, la sigas trabajando y desarrollando, como cualquier habilidad. Conforme se va estimulando, esta va mejorándose y va creciendo. Y aquí hay una cosa bien importante. Todos tenemos la habilidad de cantar. ¿Tú cantas, Enrique? Sí, sí canto. ¿Bonito o feo? Eso depende del gusto de cada quien. Ok. Imagínate que todos nosotros sabemos cantar.
todos, pero hay personas que les reconocemos que cantan increíble, por ejemplo, Freddie Mercury, ¿no? Traía un tono de voz increíble, ¿no? Pero todos cantamos. Digamos que en estas habilidades todos las tenemos, pero en la cuestión justamente de los chamanes, ellos cantan más bonito, ¿no? La tienen más expandida y la llevan al último nivel. Ruth, van muchos puntos interesantes que se pueden desmenuzar de aquí, lo cual estoy tomando nota, por supuesto, en todo esto. Mira, si pudieras hacer un resumen de todo lo que investigó o se dio cuenta el doctor Jacobo Grinberg, empezó a desarrollar hasta donde se quedó y después lo que tú le continuaste, un resumen compacto, sobre todo para la gente que está introduciéndose en todo esto y diga, ¿de qué me habla? No entiendo. ¿Cómo resumes todo esto que el doctor Jacobo Grinberg investigó, desarrolló hasta donde se quedó y lo que ahora tú estás creando? ¿Cómo lo defines? Ok, puedo hacerlo como por puntos. Ya ves que nosotros Sí. generalmente organizamos más como por viñeta. Entonces, el primer punto, el doctor Greenberg, desde los años 70, finales de los 70, 80, inicios de los 90, se dedicó a observar justamente la base de lo que después sería su teoría sinérgica. Esto es, su interés era la base de la percepción. ¿Cómo percibimos? Y no la parte de la percepción, digamos, que ya ha desarrollado la neurociencia. Es por los ojos. No, no, no. El doctor decía, no, no, no es como yo lo recibo y lo interpreto. No, es cómo es la percepción. Y entonces va avanzando en su teoría, va avanzando en su teoría, ¿no? Y entonces el primer punto que tenemos es teoría sintérgica, es una teoría sobre la percepción. Segundo nivel, es la teoría de la percepción, pero no desde el aspecto biológico, sino del aspecto total de afuera del cerebro, afuera del ser y adentro. Tercer punto, el doctor empieza a estudiar física cuántica porque se da cuenta que somos parte del mismo espacio físico donde se construyen todas las cosas. Esto es, las reglas de la física cuántica que se fueran descubriendo, y hay que recordar que Aspect descubre justamente esta vinculación entre partículas elementales, ¿no? Y que hace poco, el año pasado, ganó el premio Nobel por ese trabajo, ¿no? Era una cosa que nos afectaba también a nosotros, que nosotros podíamos funcionar como esto. Y ahí empiezan los experimentos. Primer experimento, potencial transferido, ¿no? No están en el orden, sino voy a ir tomándolos, digamos, conforme vamos fluyendo. Potencial transferido. Mi cerebro y tu cerebro, vamos a tomar a Enrique de ejemplo, mi cerebro y el cerebro de Enrique están constituidos por una bola de células que se llaman neuronas. Estas neuronas funcionan como cualquier, digamos, elemento biológico. Tienen su núcleo, pero tienen una condición bien especial. Las neuronas construyen la percepción, construyen la realidad y construyen conceptos, valores, significados y hacen caminitos para generar respuestas, ¿no? A estos famosos algoritmos. Ahora, mi cerebro está construido por neuronas. Las neuronas, en su parte más básica, están constituidas ¿por qué? Por partículas elementales. Si esto es cierto, entonces vamos a buscar algo que se denomina en física cuántica fenómeno no local. Esto es, los fenómenos locales funcionan en el mundo en espacio y tiempo. Si yo quiero ir hacia la puerta, me tengo que levantar, recorrer una distancia y un tiempo. Pero en los fenómenos no locales que describe Aspect, es estas dos partículas elementales, cuando una cambia el spin, el otro cambia el spin al mismo tiempo. No importa que una esté aquí cerca 10 centímetros o esté a 1200 kilómetros. Entran justamente en ese punto, en ese momento. Entonces, el doctor dice, ok, si nosotros funcionamos en estos mismos términos cuánticos, entonces lo que vamos a tener es que a la hora que yo interactúo con Enrique, toda su estructura, como a partículas elementales, va a coincidir con la mía. Y entonces, en el momento en que nos separamos, si yo tengo una estimulación visual y él está en un cuarto oscuro, mi cerebro va a reaccionar. Y yo esperaría, si esto es un fenómeno no local que funciona así, que el cerebro de Enrique también
responda. Igual no lo percibe y entonces se prueba justamente este fenómeno. Entonces, por eso les digo siempre, potencial transferido no es telepatía, es más grande que eso. Entonces, a 3 metros, ¿no? Cámaras de Faraday, semisilentes, completamente oscuras. A mí me dan el flashazo, registran mi cerebro y el de Enrique. En mío hay un potencial que se llama potencial evocado, natural, pero en el cerebro de Enrique hay un potencial mucho más chiquito, con menor, digamos, intensidad. Y entonces eso lo que me habla es que los dos estamos en el mismo sistema. Le preguntamos a Enrique, ¿viste alguna luz? Él dice, no, no vi nada. ¿Eh? Nuestro cerebro no registró eso, porque dentro de nuestro concepto de realidad no había ningún elemento lógico, que es como organiza nuestro cerebro, para decir, viste una luz. Sin embargo, su cerebro sí registra eso. Entonces empezamos a hablar de fenómenos no locales, que estamos justamente dentro de un proceso y de un sistema. Un segundo experimento que fue justamente cuestión de cómo yo puedo obtener información, cómo puedo yo tener, no información, todavía no se llega a ese punto, experiencias en el espacio sintérgico. Esto es, poder entrar en experiencia con el espacio cuántico. Y entonces él empezó a observar y a estudiar mucho los cerebros de los meditadores. Y se dio cuenta que cuando ellos reportaban experiencias, digamos, de alta complejidad, ¿no? En términos de condiciones de, digamos, de información extra, es que sus cerebros no estaban funcionando así, cito así, en una alta correlación. Entonces, mi tesis de licenciatura fue ver si esto se podría entrenar a partir de una biorretroalimentación y por lo menos en unas sesiones pasadas 2 veces por semana no funciona. Y lo que descubro es que es mucho más fácil este entrenamiento a partir de la meditación, de esta parte, pero no la meditación en donde uno visualiza, sino en una meditación en donde uno entra en una introspección de tipo experiencial, o sea, cómo lo van sintiendo. Y digamos, entonces entramos en esta parte. Entonces, con esta parte, nosotros entrábamos justamente a la parte de la correlación del entrenamiento en meditación. Y lo que yo te puedo decir de experiencia es que de repente venían en mí cuando lo logré, entrar estas visualizaciones, entraba en estas experiencias, no visualizaciones, en nuestras experiencias que de repente sentía que había visto algo, ¿no? Una señora de rojo, ¿no? La notaba. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta que después de estas meditaciones sentía como que tenía muchos déjà vus. Y mi primera pregunta fue decir, ¿realmente son déjà vus o realmente tuve la experiencia en este estado? Y lo que me di cuenta es que eran la experiencia en este estado. Si hubieran sido justamente déjà vus, entonces lo hubiéramos tomado justamente como algún tipo de sobreestimulación cerebral, ¿no? Pero no, no eran déjà vus, o sea, iba yo checando todo esto. Otro punto que también él desarrolla, que estábamos desarrollando apenas eran 3 puntos. La parte de los microestados de conciencia, saber que cada una de estas experiencias en meditadores, gente, monje tibetano, chamán, etcétera, su cerebro funcionaba como un microestados, o sea, microhuellas en el cerebro de ciertas áreas que se activaban y que podían representar una experiencia de conexión, por llamarlo de alguna manera. Estaba ese proceso. Otro proceso que se quedó intermedio justamente fue la vinculación entre los cerebros humanos y de los delfines para ver si podíamos formar justamente estas comunicaciones, estos sistemas. Se queda pendiente el experimento entre delfines y humanos. Y un tercero que se quedó pendiente, que era mi tesis de maestría, era justamente cómo los sistemas de personas de parejas, ¿no? O, digamos, de parejas amorosas, cómo interactuar, qué ocurría con estos sistemas cerebrales a la hora que estaban juntos y a la hora que estaban alejados. Entonces, digamos que todo eso se quedó, digamos, en el tintero.
El doctor describe también justamente en estos altos niveles de correlación interhemisférica cómo se modifica el espacio gravitacional cerca, los efectos que hay en otras personas alrededor, o sea, muchos experimentos que su base justamente son estas, ¿no? Una teoría de la percepción, las mismas reglas cuánticas para nosotros, y tercero, lo que nosotros podemos manejar como habilidad a partir de la integración de estas reglas cuánticas. Entonces, cuando él se desaparece, queda todo esto queda inconcluso, pero yo tomo justamente todo eso para empezarlo a ver aplicado. Si todo lo que vimos en el laboratorio es cierto, la aplicación, ¿no?, que se maneja con otro tipo de estadística, tendría que ser evidentemente fuerte. Entonces, de ahí justamente es como continuamos. Entonces, digamos que el doctor hace toda esta parte básica y yo lo que hago es justamente empezar el proceso de aplicación y de verificación de que todas las personas, todas, tenemos esta habilidad de interactuar con estos espacios cuánticos o sintérgicos. Mucha gente los ha descrito. Tenemos desde la parte de el doble cuántico, PNL, biodescodificación, o sea, digamos que agarramos el elefantote y cada uno de estas genios, de estas genias, se postuló, se puso en un punto y empezó a describir al elefante desde esa perspectiva. Por eso, nada de esto está peleado, sino todos son puntos y perspectivas de este mismo elefante que, de acuerdo a lo que yo he observado, estudiado, analizado, leído, quien se acerca más a la overview de este elefante es la teoría sintérgica. Querida Ruth, corrígeme por favor si lo que voy a decir se acerca a lo que estás diciendo para tratar de hacerlo como una forma más reducida para los que nos están escuchando y digan, me interesa, pero me estoy perdiendo. Déjame a ver si lo estoy entendiendo bien. Supongamos que los que están escuchando ahorita, tú y yo, estamos en un gran cuarto, ¿no? Y desde lo micro a lo macro partiríamos en que yo, Enrique, estoy en este gran cuarto, sí soy consciente de que hay personas a mi alrededor, estoy consciente de que estoy en un espacio trabajando, llamémosle una oficina, ¿no? Por decir algo. Entonces Enrique sabe que tiene un caos existencial, psicológico y cree, Enrique, que su realidad es lo que marcan los pensamientos que están formando toda su vida. Pero de repente Enrique se da cuenta que ha escuchado que hay un proceso de meditación, llamémosle autolusiva, y Enrique se da cuenta que no nada más es ya su aspecto psicológico el que está creando su realidad, sino que es consciente que ahora Enrique puede observar al Enrique pensando y Enrique que observa al que está pensando se da cuenta que a su vez es algo que es mucho más consciente, menos caótico que la parte psicológica. Y Enrique entonces en esa confusión va y sondea a Ruth. Ruth está en el cubículo al lado y le dice, oye Ruth, fíjate que estoy pensando que estoy llegando a la conclusión de que no nada más soy un ente psicológico, sino que también sé que estoy observando lo que está pasando y al observar lo que pienso puedo cambiar. Y Ruth dice, hey, yo también lo vengo haciendo. Yo nada más vengo creando esto. Me doy cuenta, Ruth me dice, me doy cuenta que nada más puedo observar lo que pienso, pero puedo cambiar mi realidad y puedo ayudarte a ti a cambiar también tu realidad influenciando la forma energética en la que estoy creando esto. Y Ruth dice, y no nada más eso, yo le pregunté a Juan, que está en el cubículo de atrás, y él dice, hoy he llegado a la conclusión de que yo estoy creando un ambiente en el que te des cuenta o no estamos interactuando y tú también, y tú también, y tú también. Entonces, si estoy bien, Ruth, corrígeme en este ejemplo tan banal, es que nos damos cuenta que somos más allá de un aspecto psicológico que está influenciando, interactuando con la psique de los demás, pero también con el espacio que nos rodea en esta oficina para poder crear una gran realidad y esto va a su vez de forma ascendente. Esto es así. Sí y no. Ahí te va, porque la realidad, tal como lo describe la teoría sintérgica, se forma a partir de que todos los estímulos entran a través de estos 5 sentidos. 6 yo le llamaría, pero 5, dejémoslo así. Y entra el proceso de lo que él denominaba perceptos y descriptos. Los perceptos es solamente la ondita que llega al cerebro y que hace la imagen y que hace el sonido, pero los descriptos, ahí es donde tenemos lo bonito de lo bonito. Nosotros hacemos una interpretación de todo eso, ¿no? Entonces, digamos que en este proceso de interpretación
creamos nuestra realidad, ¿no? Por eso cuando van a terapia toda la familia, un hermano dice, es que yo fui muy feliz aquí, y el otro dice, no es cierto, este era un caos, ¿no? Y como dirían cierta actriz, dice, pues cada quien dice su verdad, ¿no? Entonces entramos justamente en esto. Lo que nosotros podemos transferir es la parte de la experiencia, que es increíblemente más compleja. En este ejemplo que tú dices, estas personas nos transmitimos la experiencia. De repente sentí como que yo no era solamente lo que pensaba, ta, 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 ta. Alguien va a decir, está padrísimo, está increíble, y otro va a decir, se sintió horrible, perdí el control, ¿no? Entonces, la parte de la experiencia es la que se comparte. La parte de la interpretación y todo lo demás, eso es mucho más complejo. Por eso les decía, no es como la base de la telepatía, porque todos tendríamos que tener el mismo soporte de concepción de la realidad, ¿no? Sino es la experiencia la que se detona. En los grupos de meditación con los que he trabajado, por ejemplo, entran a esta parte de la experiencia y a la hora que les digo, dibújala o descríbela, uno puede dibujar un sol, otro puede dibujar una moneda, otro puede dibujar el espacio desde arriba y ver la tierra dibujada en amarillo. Pero digamos, esta experiencia, cada quien lo que observo es, reciben la misma información, pero la interpretan diferente. Entonces, digamos, en esta parte, ¿no? Están todos en el mismo sistema, en este mismo hipercampo, pero a la hora en que se detona esta comunicación, por llamarlo de alguna manera, cada quien la describe diferente. Eso fue la magia justamente que ocurrió en estos 20 años. Esta parte de poder aprender a observar lo que ocurre en mí es un nivel de conciencia superior al que nosotros teníamos en los 80. En los 80, la mayor parte de la humanidad era emoción, era pensamiento y emoción. Yo sin emoción y sin pensamiento soy nadie, ¿no? Empezamos a escalar justamente en esto y decimos, ok, hay un observador en mí, el gran observador que fue muy difícil comprender de estas culturas de Buda y todo esto. Hay un observador en mí que es capaz de observar mis sistemas emocionales y mis sistemas de pensamiento. ¿Cómo sé que soy un observador? Es muy simple. No te enganchas con esa emoción, no te enganchas con ese pensamiento. Los observas pasar, como observas, por ejemplo, pasar los coches en una avenida, ¿no? Al principio te vas con el amarillo y estás haciendo esto. Después de un tiempo dejas la mirada fija y ves que van cruzando. Tu mirada periférica ve cómo entra al espacio y sale del espacio, entra al espacio y sale del espacio. Es cuando ya estás en observador. Y entonces ahí la experiencia es que te permite ver, después de esta avenida, de esta calle, hacia el otro lado. Y ahí en el otro lado hay otra clase de experiencias, que es lo que empiezan mucha gente a describir. Pero para eso pues hay que entrar justamente en este proceso de atención. O sea que sería una simulación de interpretaciones en base a las experiencias de acuerdo al estado de conciencia en el que estés o al que alcances. ¿Es así? Sí, O sea, sí, infinito el hay, camino. entonces, digamos, el doctor describe 10, 9, porque el 0 es una piedra, ¿no? Términos orbitales de conciencia o niveles de la conciencia. Entonces, digamos que, digamos, los primeros están en este proceso, ¿no? Los seres humanos partimos del 3, ¿no? De poder tener justamente esta sensación de que soy único, ¿no? Soy única, tener una identificación con tu nombre, llegar al otro punto, que es me identifico a mí e identifico mis características. Soy chaparrita, blanca, morena, fea, bonita, con dinero, sin dinero, con estudios, sin estudios, con un trabajo bonito, con un trabajo feo, todas mis características. Siguiente nivel es, además de que me identifico yo y mis características, soy capaz de identificar la del otro y sus características y empiezo el proceso de comparación. En el siguiente nivel, soy consciente de mí, de mis características, de las características del otro, pero ya no hay comparación, ya hay un nivel de observación con respecto al otro. ¿Qué crees que se va? La envidia, ¿no? ¿Cómo sabes que está en otro nivel? Ya no sientes envidia. Un siguiente nivel es esta observación, pero además
entran tres cosas bien bonitas. Uno, la capacidad de entender que no hay casualidades, sino hay causalidades. Un siguiente nivel que eres capaz de observar lo que él dice como el desarrollo de poderes, que es justamente entrar en esta observación de que somos capaces de lo que hasta donde yo he visto y analizado, estado de certeza, direccionalidad, guía de conciencia y entrar en sistemas hipercámpicos. Cuando entras en ese proceso ya estás en este nivel. Y el tercero es justamente empezar a encontrar que podemos entablar una relación de neutralidad con las cosas. Puedo ser capaz de observarme y respetar mi punto humano, mi punto, les digo, avatar godín, ¿no? Que puedo irme a pelear con la señora de las tortillas porque me cobró de más, ¿no? Pero lo observo, ¿no? Y entonces digo, a ver, Ruth, ya cálmala, para tanto, o decir, no, sí, sí tengo ganas de pelearme, y entonces tomar ese tipo de lecciones bien humanas. Ese es el nivel 6. El 7 y el 8 corresponden justamente a empezar a soltar los sistemas de unidad particular, de unidad personal, entra la fusión con el todo. Y el 9, que es el que él denomina el Tao, estoy completamente fusionado con el todo. Ya no hay un yo, ya no hay un ego, ya no hay una estructura, sino hay un sistema de fusión total. Entonces, lo que yo les digo es a mis grupos, les digo, yo aspiro al 6. O sea, los otros, tengo bastante ego, avatar godín, como para irlo abandonando. Entonces digo, ok, entonces en ese proceso. Cuando entras justamente en estas habilidades de observar cómo funciona toda la estructura del espacio. Hablemos del espacio no como el espacio sideral, el universo, no, sino todo esto que nosotros vemos vacío, pero que no está vacío, sino que está lleno de información que nosotros no podemos captar por dos razones. Uno, porque no tenemos ningún sistema perceptual que capte estas, digamos, diferencias en la latiz de ondas. ¿Qué es la latiz? Pues es como un entramado energético, ¿no? Dependiendo de la vibración, es si es, digamos, algo similar a lo que puede recibir mi ojito, pues lo veo, si no es, pues no, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que entienda nuestro querido público. Imagínate que tú naces invidente y yo llego contigo y te digo, Enrique, es que hay un chorro de colores. Entonces, ¿qué es un color? No, es que el rojo es increíble. Y tú me dices, a ver, explícame cómo se siente ver el rojo. No habría manera, porque no tienes el receptor de esta modulación del espacio que genera justamente los colores. Y entonces yo te diría, ok, entonces tú nada más confía en mí y ahí el rojo, ¿no? Entonces entramos en ese proceso. Entonces, es esto. Y dos, estamos tan embotados en un sistema de mucha sobreestimulación sensorial que estas pequeñas variaciones que nosotros podemos ver a partir de estos sentidos, no las observamos, ¿no? De repente estamos muy cansados en un cuarto en silencio, tirados ahí, y de repente vemos cosas, te pegan un susto porque nuestro cerebro hace interpretación, un fantasma, un diablo, un demonio, una bruja, cuando en realidad lo que estamos haciendo es abrir nuestra estructura perceptual un poco más para poder observar justamente esta diferenciación en términos pues, de la frecuencia de onda que está ahí. Si nosotros en nuestro día normal vemos así, en un momento de observación total, abrimos nuestra estructura de observación visual así. Ahora imagínate, súmale la auditiva, la gustativa, la olfativa y la táctil. Y tienes una experiencia increíble. Estos procesos de llegar a estos niveles de observación son los que tú enseñas a través de la meditación neurosintérgica. Sí, a callar nuestro cerebro, a entrar en este proceso, pero además es una cosa bien bonita. Les pongo en el nivel 3, en los que ya están más versados, que ya tienen listos los algoritmos para entrar en alto nivel de correlación, los pongo a meditar con la cumbia del garrote, con los tintops,
sonidos del mercado, ladridos de perro, todo. Porque justamente la idea es que generemos este algoritmo para poder entrar en este estado tal como lo pensaba el doctor Greenberg, lo soñaba el doctor Greenberg, en cualquier situación, no en una situación, digamos, de silencio. Lo que he observado y lo que me han reportado los grupos es que esto les funciona mucho más, porque entran en este proceso de entrenamiento de estar en un lugar en donde hay una sobreestimulación y pum, cerrar, ver y empezar a ver un poquito más allá o un muchote más allá. Y al final, digo, para la gente que esté escuchando esto, yo te entiendo y voy totalmente en tu canal, en tu página, pero la gente que esté escuchando diga, ok, ¿y para qué me sirve esto? ¿A dónde voy con esto? Eso es Uf, interesante para la gente que diga, wow, suena fabuloso, pero ajá, pero en mi vida Godínez, ¿de qué me sirve? ¿Qué cambia? oh, mucho. Cuando empiezas digamos, la parte del entrenamiento de la meditación neurosintérgica, el nivel 1, porque lo tuve que dividir en 3 niveles. El nivel 1, que empieza la generación del algoritmo para alcanzar el nivel 3, en automático resuelve problemas físicos. Entonces, de repente dicen las personas, es que entré a la meditación y sentí el dolor en mi muñeca. ¿Por qué me hizo la meditación que me doliera? Yo les digo, no, seguramente ya estaba el dolor ahí, pero al acallar el resto del sistema, el mismo cuerpo mandó información a estas áreas que tú no les estabas haciendo caso. En muchas situaciones, y eso justamente lo ven un chorro de otros teóricos que nos dicen que cuando ponemos atención al cuerpo, el cuerpo empieza un proceso de recuperación o de sanación. Entonces, entran en este proceso. Mi interés es que estén formando el algoritmo. Entonces, ganan salud, nivel 1. Nivel 2, para poder entrar en un proceso de alta correlación, yo necesito aprender a observar en completa y total neutralidad emociones y pensamientos. ¿Qué es lo que te detona ansiedad y depresión? Pues las emociones y los pensamientos. Entonces, en automático me dicen, ¿qué crees? Cada día que vengo a la meditación soy más feliz. No, yo sí, claro. ¿Por qué? Porque ya no te vas en el riel del pensamiento o en el riel de la emoción, y si juntas emoción y pensamiento, lo que te dan son sentimientos. Entonces, sentimiento de soledad, de incomprensión y todo eso empieza a disminuir. En mi nivel Godín, en mi experiencia Godín, es que te digo, de repente voy manejando, ¿no? Y alguien se me cierra imprudentemente, siento el enojo, ¿no? Y entonces lo observo, o sea, te digo, entra en automático, ya generando el algoritmo cerebral, entra en automático y digo, a ver, ¿vale la pena echarle pleito? Y en una ciudad como la Ciudad de México, eso es valiosísimo. Entonces digo, no. Entonces observo la emoción del enojo y observo mis pensamientos y digo, esto es injusto, ¿qué le pasa? ¿No? Pero lo estoy observando yo desde este nivel, dejo que pasan, transcurren, bajan y yo continúo, ¿no? Entonces, eso digamos en términos de Avatar Godín. El nivel 3 siempre les he dicho que es justamente para entrar en este proceso de entrar en atención al sintérgico. Ahí no hay una utilidad Avatar Godín, ahí hay una utilidad en expansión de conciencia. Y entonces la experiencia es muy lúdica al principio. Nivel 3 es muy lúdico, porque empiezas, es como si te dejaran en la entrada de un parque de diversiones a observar un chorro de cosas, experimentar más que observar, experimentar muchas cosas. Y entonces, pues se dedican a, como niños y niñas, con juguetes nuevos, a experimentar. Fui al mercado y me puse en el estado y no sabes el olor de la fruta, el olor de la carne, el olor de el sonido, ya lo hacen de una forma más lúdica. Entonces, si tú me preguntas en resumen, ¿qué les ayuda? Les ayuda a ser más felices. Esta felicidad va de acuerdo a la aceptación, integración de lo que se está viviendo para tener una mejor percepción de lo que solo nada más desde la parte emocional o la parte racional, pero también desde la parte del ser, si cabe la palabra, y poder crear esta, ¿cómo llamarle? ¿Sabes? Como si de repente estoy en este plano terrenal y necesito
comprender, transmutar, digerir o elevar cierta información de mi vida terrenal, y ocupo meditación neurosintérgica, y esta meditación me ayuda a tener una percepción para ser más compasivo o más feliz o más pacífico. ¿Va por ahí? Pues más que pacífico, digamos que esa es la resultante hacia afuera, porque hacia tu interior, digamos, ya no te gastas en cosas que no tienes necesidad. Se me olvida decirte una cosa bien importante. Aprendemos a estar en expansión del presente. En nivel 3, las personas, digamos, resuelven en su cerebro, botan en su cerebro el contador que tenemos de tiempo. Entonces podemos estar 50 minutos, ¿no? Y les dicen, ya se acabó. Y entonces dicen, ¿cómo? Si apenas duraron 10 minutos. Y les digo, vean su reloj. O sea, no podemos creer que pasó 50 minutos. Entonces, más que entrar en la complejidad de los sistemas de pensamiento, ¿no? De que yo puedo pensar que puedo estar en más tranquilidad porque aquí estamos utilizando el pensamiento, no. Empezamos a vivir en un estado del presente. Las personas generalmente lo que hacemos es vivir de un pasado a un futuro, ¿no? Entonces, estamos pensando que ayer no compré el mandado, ¿no? O que ayer no hice un informe. Y de repente estoy en el momento de decir, pero ya me tengo que bañar porque si no se me va a hacer tarde, o sea, futureo. Llego al baño, me estoy bañando y estoy pensando que ya tengo que ir a la oficina rápido y que no me va a dar tiempo de desayunar. Estoy en la oficina y entonces digo, ok, ¿qué voy a comer al rato porque no desayuné? Y después la voy futureando y pasa. En un proceso de entrenamiento de meditación, lo que haces es constreñirte a un presente, que es lo que se le denomina expansión del presente. En esta expansión del presente, como en todo presente, y ustedes dense cuenta que en sus sistemas de presentes siempre están bien. El 98% del tiempo estamos bien. No tenemos hambre, no tenemos frío, no tenemos sueño. Estamos en un lugar seguro con gente que queremos o que está agradable o que por lo menos es segura. Y solamente un 2% de nuestro tiempo estamos en peligro, estamos en tristeza, estamos en mal, pero los seres humanos estamos justamente en este proceso. Entonces, la percepción, la sensación, la experiencia que tenemos es que todo el tiempo estamos mal, estamos corriendo, nos están regañando, nos están gritando, nos están... Cuando entras al presente, tú dices, ok, me empiezo a percatar que la mayor parte del tiempo estoy bien, ¿no? Y lo otro, yo no sé cuántas de ustedes recuerdan su infancia como la parte más tranquila del universo y la más feliz, porque estabas constreñido al presente, ¿no? Si no tenías hambre, frío o sueño, todo estaba bien cuando eras niño, ¿no? Porque ni de la tarea te acordabas. Y dos, estabas descubriendo cosas, lo que podías hacer, brincar en un pie, ¿no? Ok, esto se parece mucho a esa sensación por lo que me han reportado mucha gente y lo que yo he vivido. Entras ahí y estás viendo, no importa, pues, son 50 minutos que tengo agendados para esto. Entonces, te clavas en el presente y dices, bueno, la Ruth se encarga justamente de la temporalidad, ella me avisa cuando salga, entonces es como un kinder. Y esto obviamente sería algo llamativo, interesante, sobre todo las personas que nos escuchan y dicen, ¿sabes qué? Me encanta lo que dices, pero mira, tengo una vida tan ajetreada entre el trabajo, los hijos, la familia, me cuesta trabajo estar en el presente. Hay que practicar. Y en esa práctica, a través de meditación neurosintérgica, es vivir lo que el doctor Jacobo decía, la expansión del presente, que en ese momento presente, cuando estás en el momento presente, querida Ruth, no sé si pueda hacer esta la parte práctica y bueno, conociendo la audiencia de Ineludible también, es el momento de estar en el momento presente, vaya, es encontrarte como en un momento de expansión de conciencia, pero también fuera, y no sé si sea la palabra esta, porque igual me voy a equivocar o no, pero eh, permitir que a su vez en la presencia se radiquen problemas, por ejemplo, físicos, problemas psicológicos, problemas emocionales, por el mero hecho de estar en la presencia, que es la calma, pudiera ir por ahí, para la gente que está escuchando y que vive en este caos constante, en esta vida occidental. Sí, sí, entrar justamente en las estructuras del presente es justamente entrar en un proceso que te digo, o sea, cuando les doy esta entrenamiento de meditación nivel 3,
que está la cumbia del garrote, todo lo demás, pues es mucho más fácil hacerlo en una situación de oficina, donde, pum, constriñes al estado del presente, tranquilizas, y lo que me han dicho es que son capaces de tomar mejores decisiones, porque el sistema baja así. Y entonces pueden reanalizar todo, sin llevar arrastrando la emoción, de tal manera que pueden volver a retomar, digámoslo así, el control. Entonces ya dicen, ok, sí. O dicen, no, no pasó nada. O sea, en lugar de irse a bronquear con el jefe y con la otra persona, con la asistente o lo que sea, ¿no? Entran en presente y dicen, ok, ya, tranquilicé, pero así. O sea, me lo dicen que es así. Ok, no pasó nada. ¿No? Nos vamos a la solución, nos vamos a la resolución, porque ya boté justamente este chip. Pues yo les digo, no es en los típicos y clásicos ambientes de meditación donde hay música zen, el cojincito, no, no, aquí es, te digo que las personas que entran la primera experiencia de nivel 3 con esto, salen en este pelea, en este jaloneo, ¿no? Porque pues hay cumbias que enfurecen, o sea, como diríamos, pican todos los botones, ¿no? Entonces, es observar, y entonces les digo, ok, cuando llegue eso, tú observa, esa es la oportunidad de observar. Es como subirte al caballo salvaje, ¿no? Y domarlo, para que tú puedas ser capaz de observar. De nada me sirve que te lo dé en teoría o te lo dé en espacios completamente asépticos, ¿no? Si lo que tienes que hacer es aplicarlo allá afuera, en tu vida normal. Ahora, tú me dices, de las personas que tienen no, es que yo he meditado y nunca he podido. Ok. Justamente cambia de meditación autoalusiva a meditación neurosintérgica porque le cambió un chorro de cosas que iban dirigidas a Avatar Godín como lo era yo. Yo no entendía qué me quería decir el doctor con observa como nubes en el cielo. Y decía, ¿cómo son las nubes? ¿No? Entonces me iba, ¿no? Ok, acá no, se cambió todo el proceso para que las personas que somos comunes, y me incluyo, podamos llegar a la experiencia. Muchas personas me han dicho es que llevaba 10 años intentando meditar y no podía. Ahora, personas que no tienen tiempo es porque no quieren, porque además de que están estas, ¿no? Y además están en horarios estratégicos, hay una plataforma en donde entras ahí y hay 6 meditaciones, 2 nivel 1, 2 nivel 2, 2 nivel 3. No tienes pretexto, ¿no? O sea, y vas a YouTube y ahí hay algunas, pero ahí ya que salen comerciales, entonces no te las recomiendo. Pero en Facebook hay algunas, entonces también. Entonces, digamos que en el momento en que jalas este hilo, lo que me han comentado algunas personas es ya no lo sueltas, porque justamente en neurosintergia que busques acercar a las personas que son comunes, o sea, digamos que nunca han meditado, que se encargan de los niños, amas de casa de tiempo completo, ingenieros, doctores, tenemos plomeros, albañiles, todo. Los que hemos tenido la oportunidad de seguir el trabajo de Dr. Jacobo Nimbert a través de sus libros y también a través de ciertos videos que aparecen de él en esta plataforma en YouTube, hemos visto o escuchado acerca de lo que es meditación vipassana, y esto toco este punto porque para mí es un ejemplo real, sabiendo que meditación neurosintérgica, que es lo que propones, es mucho más amplificada, pero a nivel más, ¿cómo llamarle? Más, ¿cómo puedo decirlo? Más entre nosotros, más godines, a su vez más espiritual, no sé cómo llamarle, pero me queda claro que los que hemos practicado meditación vipassana, que son nuestros retiros de 10 días de autoobservación, puramente cuando observas desde la presencia, porque estás en total presencia ahí, cuando observas todas las manifestaciones corporales, después del quinto, sexto, séptimo día, empieza el estado de paz y de felicidad y de gratitud y de conciencia. Conciencia porque ahora ves emerger y ves desaparecer.
ves emerger, ves desaparecer y esto te hace ser consciente de que, bueno, ahora mi momento presente es, no estoy divagando en pasados ni futuros, sino estoy viendo más en esta plena conciencia. Meditación neurosintérgica va mucho más allá de todo este complejo de autoobservación que es la parte de integración. Querida Ruth, si hemos hablado entonces de teoría sintérgica en este podcast, ¿cómo se integra o cómo fundes la parte de las habilidades chamánicas para crear o darle forma a este seminario que es, veo una escuela que estás formando? ¿Cómo llegas a este ahora nivel de habilidades chamánicas y la teoría sintérgica para fundir estas experiencias? ¿Qué es esto? Ok. Lo que hemos estado observando, sobre todo en la cuestión de los entrenamientos sintérgicos, es que todos somos capaces de, bueno, todos vivimos en el estado de certeza. Digamos, es esta parte ¿Qué que es el estado de certeza? les pongo mucho de ejemplo, ¿no? Que es, imagínate que tú vas a tu casa, ¿no? Y de repente, ¡pum!, algo bota y llegas a tu casa y dices, ay, ¿por qué me vine por la otra calle si siempre me vengo por esta? Y al otro día te enteras que ahí se cayó un puente. Y entonces solemos decir, ¡qué suerte! Okay. Eso es un estado de certeza a nivel inconsciente, ¿no? Otro nivel de estado de certeza es cuando ya vas a salir por la puerta y detienes y dices, las llaves. Nada te indicó que ni siquiera tu cabeza estaba pensando ni revisando ni haciendo el checklist. Tú vas pensando en que ya ibas a llegar allá y de repente algo te dijo las llaves. Regresas y dices, ¡ay, qué suerte! Se me estaban olvidando. Otras veces estás sentada completamente, estás viendo la televisión y dices, mi mamá, ya se cayó mi mamá, algo le pasó a mi mamá. Y le hablas por teléfono y sí, efectivamente tuvo un accidente, ¿no? Ok, eso es estado de certeza. Estado de certeza es poder abstraer del espacio una información hipercompleja en forma de experiencia. Porque si yo te digo, ¿cómo sentiste esta parte en donde se te avisó que tu mamá había tenido un accidente? Y dices, no lo sé, simplemente lo sentí. Sentí que algo le había pasado, que se había caído y estaba dolorida. ¿Lo viste? No. ¿Te llegó el pensamiento? No. No, 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 no. Es que, ¿cómo te explico? Fue como un rayo, como total. Eso es estado de certeza. Eso lo podemos hacer todos. Nuestro cerebro lo hace en términos que hay algo que llama la teoría sintérgica procesador central, que es en pocas palabras, una explicación muy simplista, es el estado inconsciente que definía Freud, ¿no? El sistema inconsciente, ¿no? Que es esta parte que nos define que puede ser consciente y que puede no ser consciente. En teoría sintérgica es un poco más complejo, ahí se asienta el yo, se asienta la conciencia y se asienta algo que se llama factor de direccionalidad. Este Pepe Grillito que tenemos nosotros aquí nos va justamente determinando los niveles de información del estado de certeza. ¿Para qué sirve el estado de certeza? Para salvarnos la vida primero. O sea, como ente biológico, lo primero que necesitamos es garantizar la permanencia aquí, sanos y salvos. Bueno, salvos, ¿no? O sea, y entonces hace esas cosas. Cuando llega la información en forma inconsciente es porque tu procesador central dijo, si le explico a la Ruth no va a entender. Entonces va a empezar a hacer preguntas y va a ponerse necia con que se quiere ir por su callecita. Entonces, pum, me apaga, me pone en off y llego por aquel lado, ¿no? Ya cuando vuelve a poner el on, yo me digo, ¿por qué me vine por acá, no? Esa es una parte de estado de certeza. La parte de certeza de factor de direccionalidad es hacia dónde, ya haciendo esto ya es una práctica, hacia dónde dirijo justamente mi estado de certeza. Y entonces tienes ejemplos bien prácticos y bien bonitos, como la gente que lee el futuro, como la gente que hace akáshicos, como la gente que es canalizadora, como, ¿no? Tenemos todo esto, no es nivel chamán todavía, es todavía nivel avatar, ya menos godín, ¿no? Un avatar pro, le digo yo, ya estamos en avatar pro. Entonces eso es el factor de direccionalidad. Y digamos que entramos justamente a utilizar esto. Estado de certeza y factor de direccionalidad son del espacio externo, del espacio cuántico hacia nosotros. Cuando utilizamos los otros dos entrenamientos que son
guías o liderazgo de conciencia y sistemas hipercámpicos es lo que mi cabeza, mi cerebro, mi estado, mi sistema, ahora sí, como nos decías tú, Enrique, hace con los demás, ¿no? O sea, la información o la guía que yo mando es, por ejemplo, en guía de conciencia, que es un poquito menor, es nivel Avatar Pro, guía de conciencia, porque el liderazgo de conciencia, pues digamos, está Jesucristo, está Hitler, o sea, estas personas que a través de su sola presencia manejaban grandes masas. No, nosotros nada más somos guías de conciencia. Es cuando dices, qué bueno que viniste, porque cuando tú llegaste todo el mundo se tranquilizó. Ay, por favor, qué bueno que viniste, ponme tu manita aquí, porque cada vez que tú me pones la mano, me deja de doler algo. Ay, no inventes. De verdad, cada vez que vienes tú, no sé qué me haces, que puedo hablar, 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 hablar y sacar lo que tengo en el pecho. Eso se llama guía. O sea, de tu mismo sistema se engancha en algo del sistema del otro y lo facilita. Como lo hacemos, por ejemplo, en la delfinoterapia o en la equinoterapia. Y digamos que en esta parte entramos justamente en los sistemas hipercámpicos, que es primer núcleo, mi esposa, mis hijos, mamá y papá. Segundo nivel de influencia, te digo, en términos de fuerza, son mis mejores amigos, mis hermanas, mis primos, mis tíos. Y después nos vamos así hasta que llegamos al mundo completo. Cuando llegamos al mundo completo, justamente lo que se requiere son muchas personas y yendo al mismo lado, tal como tú lo describiste con estos cubiculitos, generando una conciencia colectiva, ya modificando la conciencia a nivel mundial, colectivo. Ahora, Esta capacidad la tenemos todos. Mira, mientras te escucho, me viene a la mente gente que dice, ah, a mí me pasa eso. Yo cuando voy me dicen que si toco, sano, que si llego, cambio, que si veo, modifico y demás. O sea, todos tenemos esto, pero si lo hacemos de una forma mucho más consciente, creo que podemos crear grandes ajá, cambios en nuestra vida diaria. ¿Cómo integras la parte chamánica en todo esto? ahí está. Entonces, imagínate que nosotros somos como chiquitos, ¿no? O sea, cantamos bonito, pero todavía no bien, no todavía de manera profesional, ¿ok? Los chamanes ya cantan de otra manera, ¿no? Ellos son de ópera. ¿Te presumo algo? ¿Sí? Por favor. Espérate. Para la gente que está escuchando esto en Spotify, Ruth en este momento está compartiendo ahí una dedicación de un libro de los chamanes de México que dice: Ruth, es un placer tenerte cerca siempre, me asombra tu madurez y crecimiento, ecuanimidad. Con cariño, Jacobo Grinberg. ¡Wow! Firma el maestro Jacobo Grinberg en tu libro. Sí, definitivamente sí. Entonces dije, ok, esto lo vi mucho más después. Entonces, digamos que los chamanes llevan esta capacidad hasta arriba. Ahora, hay dos consideraciones. La primera, estado de certeza, todo lo demás es de afuera hacia adentro, ¿estás de acuerdo? Ujú. Totalmente. Y colapsamos, en términos de colapso de onda, digamos en física, quiere decir que nosotros determinamos un resultado. Ujú. A través de ser el observador, nosotros colapsamos. Ellos manejan, además del espacio de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Aquí está el de Pachita, ¿no? Tengo como varios de Pachita, ¿no? Pachita, digamos que es la más icónica de los chamanes que Jacobo Grinberg estudió. Digamos que Jacobo le dedica a Pachita un libro completo, en donde va intercalando la explicación de forma novelada. En el resto de los chamanes de México, lo que hace Jacobo es toma un chamán y hace el análisis de sus cualidades, de su cerebro, de la cosmovisión que tienen, o sea, esta forma en que perciben la realidad, cómo es que ellos pueden hacer estas cosas sin cuestionarlos, etcétera. Pero la cuestión de Pachita es increíble. Les platico. Pachita era una cirujana psíquica, una curandera de la Ciudad de México, que digamos en 1976, cuando estaba justamente presidente de la República, José López Portillo,
Era una chamana que iba mucho a los pinos, ¿no? Eso lo describen en su libro, ¿verdad? Vamos a hacer comercial, cómprenlo. No, cómprenlo. ¿Por qué? Porque se van a enamorar. Te puedo asegurar que lo empiezan a leer y hasta que lo terminan, no importa que al otro día tengan que ir a trabajar. Y entonces lo que hacía Pachita era sanar, pero a partir de hacer cirugías. Entonces tenía un cuchillo que Jacobo describe como un cuchillo de monte, ese con el que desollan conejitos y cosas así, y atendía a las personas en la cocina de su casa, ¿no? En la mesa de la cocina. Entonces ahí subía la persona y entonces decía, ok, a ver, te vamos a dar el diagnóstico. Sí, pues traes un cáncer de hígado, ¿no? Entonces lo que hacía Pachita era transformarse, entrar en conexión con algo que se le denominaba en una entidad, un personaje que era Cuauhtémoc, sino el hermanito. Entonces cuando Pachita bajaba su nivel de ser Pachita y aparecía Cuauhtémoc, podía abrir, sacar el hígado, aparecía un hígado y aparecía, es una palabra que no se compara con lo que se describe, porque dice Jacobo, es que como si el hígado siempre hubiera estado en su mano, nunca vi cuándo apareció, era como si el hígado siempre hubiera estado en su mano. Y entonces lo ponía en la persona, en el agujero que le había hecho, saturaban, que así le llamaban a cerrar, quitaban las manos y ya habían cerrado la herida y las personas pues podían ir y venir. Entonces, digamos que en la parte de la descripción que también hace Jodorowsky, justamente de Pachita, que parece ser que Jodorowsky fue uno de sus pacientes, se observa justamente esto. ¿Por qué digo que es la más icónica? Por tres razones. Y vean el nivel de creencias que todos nosotros compartimos como humanidad. Si me operan en un lugar que no está lo suficientemente limpio, me voy a morir. Te vas de ahí. Si me abren con un cuchillo, voy a gritar del dolor. Y tres, nadie es capaz de aparecer un órgano vivo, meterlo y que se conecte de forma mágica para que funcione. Eso es imposible. Por eso digo que es la más icónica. Sin embargo, pues aquí en los chamanes de México, pues tenemos justamente otro clase de chamanes, ¿no? Los graniceros, que ven justamente la parte del clima, ¿no? Sobre todo en el estado de Morelos, don Panchito de Yucatán, doña María de Mérida, doña Regina de la Sierra Madre, o sea, él se dedicó a buscar esta parte de observar a las, digamos, esta habilidad sintérgica en su máxima potencia. Ahora, tú me dices, ok, entonces, ¿cómo es que le hacían justamente en esta parte los chamanes? La parte de la explicación es que Pachita lo que hacía era que no operaba Pachita, sino el hermanito, si hubiera operado Pachita, probablemente, esto es una teorización mía, nadie la dijo, la estoy diciendo yo, que cuando ella dejaba su yo, Pachita, que era la que tenía estas tres condiciones, tiene que estar aséptico, si parto a alguien con un cuchillo, lo voy a matar, y va a gritar y llorar, y no puedo padecer nada, tenía que convertirse en el hermanito, porque él traía otras características de creencias y juicios. Entonces, no, pues el hermanito pues sí sabe operar, ¿no? Él lo ha venido haciendo desde tiempos prehispánicos y nunca se le ha muerto nadie, ¿no? Entonces, justamente hace eso. Y te puedo asegurar, Enrique, que no te sorprende tanto, porque se ha hablado tanto en tantos programas de justamente los problemas de las creencias y los prejuicios que los sonamos completamente de acuerdo. Nuestro procesador central trabaja justamente en base a nuestras creencias y nuestros prejuicios. O sea, si no lo vas a creer, o sea, ¿para qué le doy tanta explicación a la ruta que se tiene que ir por esta calle? Simplemente la meto en off y la muevo, ¿no? Y en otro tipo de cosas dice, ok, ahí hay un fantasma, ¿no? O sea, una modificación vibracional, se va a asustar la Ruth, va a correr, se va a caer, mejor no le digo. Y entonces, pum, cierra este sistema. Imagínate eso en un nivel en donde hay una habilidad extrema. Tus creencias, prejuicios y valores y significados y todo lo demás que tengas en tu mente tiene no que intervenir con esto. Por eso Jacobo estudia la cosmovisión.
justamente de estas culturas indígenas, porque ahí sí se les permite hacer esto. Entonces, si tengo permiso, no tengo estos prejuicios occidentales. Entonces, las personas que tienen esta habilidad al tope, lo pueden ejercer sin ningún problema. Esto es lo que precisamente trataría este seminario, o sea, enseñarnos a través de ti cómo es que esto puede ser posible. Y puede ser de repente bien interesante y en cierta forma caótico para quienes tienen este sistema de creencias limitado de conciencia, decir, no, 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 eso es imposible, eso no sucede y demás. Pero para los que estamos realmente en esta faceta de querer trascender y querer aprender y poder integrar que somos infinitamente capaces de lo que querramos hacer. ¿Cómo es que tú en estos seminarios, querida Ruth, manejas toda esta información? ¿A través de qué herramientas utilizas? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que uno puede esperar de tus seminarios? El seminario, parafraseando a los Simpson, diríamos, es para cerebritos. Ok. Ok. Tomamos partes justamente que yo selecciono de cada uno de estos libros para hacer el proceso de discusión teórica. O sea, del seminario nadie sale siendo chamán ni nada, pero aprendemos justamente, lo dijiste bien bonito, a romper estas estructuras de creencias y prejuicios a través de información científica. Nada más. ¿Qué buscan los seminarios? Darte información científica para que tú puedas romper estas estructuras y puedas empezar a experimentar. Yo no te voy a venir a contar, yo no te voy a venir a convencer, porque entonces sería una vendedora, un merolico. No, a mí lo que me gustaría es invitarte a que tú lo experimentes. Si tú encuentras algo diferente en esta experimentación, entonces sí nos podemos sentar a discutir, pero no me puedes decir, como ocurrió con los grandes científicos cuando estábamos con el doctor, a decirme que porque tu abuelita no lo cree, porque tu mamá te dijo que eso es del demonio y porque tu bisabuelita si se entera que estás haciendo esto te va a desheredar, no hay manera de discutir. Esa fue la gran bronca con la comunidad científica cuando estaba el doctor. Decirle, a mí no me vengas a decir que eso no existe porque tu mamá te dijo que no existe. No, repliquemos el experimento, hagámoslo. Si tú obtienes un resultado diferente, lo discutimos, pero estamos hablando de otro nivel. Digamos que en el nivel que se utilizan los seminarios es justamente mostrar la información para poderla discutir ahí. Es decir, bueno, no es es que yo creo que no existe. No, es que de acuerdo a la física, para que esto pueda ocurrir, tiene que estar vinculado entramos en otro nivel de avance de la ciencia, de avance de la conciencia, de avance de la reflexión y la integración de la información, Y porque es pues si importante no nos salimos de eso. totalmente, y me gustaría hacer como una aclaración o un punto de diferenciación entre muchos aspectos, sobre todo porque hoy está de moda mucho esto de las plantas medicinales y se suele ubicar en lo que yo conozco y vivo un chamán como la persona que se sienta, da ayahuasca, da otra medicina esta ancestral y ya estás entrando dentro del mundo del chamanismo cuando en realidad no tiene nada que ver por lo que estamos en esta plática hablando con plantas ancestrales. Es puramente llegar a estos estados de conciencia por voluntad y por trabajo de lo que entiendo en estos niveles para llegar a estas capacidades que todos podemos alcanzar porque todos somos humanos con las mismas capacidades en la medida que vayamos queriendo avanzar. ¿Esto es así? Sí, o sea, de hecho hace poco vi entrénate para ser chamán. No, o sea, yo no me compararía con Es importante que don lo aclares, Ruth, porque Rodolfo ni nadie de ellos, o sea, yo no, sé, si o alguien sea, escucha este podcast por el título Habilidades chamánicas y teresintérgica, seguramente mucha gente va a entrar diciendo, es que siento el llamado de dar medicinas ancestrales y de sentarme frente a grupos, y esto es un concepto completamente diferente. Esto es fisiología, biología, física cuántica. ¿Y qué más dirías para poder tener una diferenciación completa de lo que conocemos como chamán hoy por hoy en plantas medicinales? y neuropsicología.
Neuropsicología. Ajá. Ahora, si tú vas a llegar a estos niveles de entrenamientos sintérgicos, estas habilidades sintérgicas, lo primero que te digo es ni ayahuasca, ni sapo, ni marihuana, ni nada. O sea, Lúcido porque, o sea, completamente. es que, digamos, porque te lo voy a explicar, no es porque sea una persinada de esas cosas, no, sino porque el procesador central que tú tienes aquí va a ser el que va a regular la experiencia. Si tú me lo atontas, me lo asonzas o botas todos los sistemas que O tienes explotas. de, exacto, de algoritmos, ya me dirás, o sea, me han llegado mucha gente a la parte terapéutica diciendo, es que después de que pasé esta experiencia, no puedo controlar la ansiedad. Y empezamos a identificar, y sí, digamos que esta parte de los algoritmos, por ejemplo, manejar. Le voy a decir rápido el ejemplo. Aprender a conducir. ¿Tú sabes conducir, Enrique? Sí. Ok, explícame cómo me enseñarías a manejar. Y entonces tú me dices, a ver, te subes, pones la llave y luego no prende. Ah, sí, se me olvidaba meter el pie en el freno, ¿no? Ah, no prende. Ah, es que, ok. Ahí, cuando tú te subes y dices, ya me voy, igual puedes ir hasta hablando por teléfono, pensando en otras cosas, es automático todo eso. Eso es un algoritmo complejo. Desagregarlo implica muchos algoritmos relacionados que ya están sintetizados, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, enséñame a manejar, me dices, no, mejor te pago el curso porque tengo que desdoblar todo esto y es otro rollo. Imagínate que tú tienes la vida organizada así, en esta hipercomplejidad, en estas neuronas hipercomplejas, y de repente viene alguno de estos, algunos sí, o sea, tienen la suerte de entrar en el proceso y entran en la línea, no chocan con nada y salen perfectamente bien y con unas experiencias bien bonitas. Pero también existe el riesgo de que entre a un algoritmo, destrabe en un ejecutable, porque es como un cipeado, lo abres todo, modificas uno de estos, te vuelas uno de estos, o modificas la experiencia de uno de estos, lo vuelven a cerrar en el ejecutable y ya me dirás. No sé de dónde viene esta ansiedad. Ya Ruth, tengo quieres una doblar. pregunta. ¿Has hecho tú alguna medicina ancestral? ¿Alguna medicina ancestral? Tuve, digamos, hace muchos, pero muchos años cuando estaba en el laboratorio, justamente esta experiencia. Y te puedo decir que como Avatar Godín, no sé si estaba lista o no, pero sí sentí justamente como yo no tenía el control de eso. Y fue terrible, Si ¿no? pudiera una persona en este concepto de estar en este mundo de las medicinas ancestrales, pero tuviese este conocimiento que tú estás compartiendo, difundiendo acerca de todo esto, lo que has vivido, y tuviera X experiencia en la medicina ancestral, donde por supuesto te desdoblas y ves otras cosas y demás, Ujú. la teoría sintérgica podría ayudar a aterrizar a personas que están viviendo en este lado, en esta concepción de conciencia, medicinas a través de chamanismo y teoría sintérgica para decir, vamos a aterrizar y vamos a digerir, transmutar, amplificar esto que has vivido desde una forma mucho más clara y consciente. ¿Se podría esto? Sí, aunque lo que he visto es que algunas personas justamente se acostumbran como a la parte rápida. Ya Así lo es. decía Jacobo, o sea, finalmente lo que entra es al sistema y sí vas a entrar en conexión con el espacio sintérgico, sin duda. Se van a abrir justamente toda tu percepción para poder observar más allá, sin duda. Pero te digo, va con el riesgo justamente de que no haya un moderador ahí de la experiencia. Entonces, esto es rápido, o sea, la parte de entrar en la medicina, ¿no? O en esta parte de rituales de ayahuasca, entonces, centrar justamente en esta medicina y puede tocar con algo que no quieres tocar. Ahora, hay una consideración bien importante, pero bien, bien importante. Entrar en este proceso necesita ser una persona que si está en esta tensión, puede entrar dentro de este hipercampo a seguir a la persona que le dio esa medicina para poderla rescatar. Y no todos tienen esta capacidad. Algunos simplemente tomaron un curso en línea, te digo que vi hace poco que decían, entrenamiento para ser chamán, te damos tu diploma al final. O sea, ¿es en serio?
Y de esto vemos mucho también, o sea, muchas falacias y muchas mentiras en este mercado espiritual que a veces suelo llamarle yo y que justamente ineludible lo que hace, o mi intención es, mira, escucha tantas cosas para que puedas tener tú a través de la experiencia Ujú. la capacidad de decir, nah, sí me están engañando y al final tengas tu propia verdad en todo esto. Y yo confabulo también con todo esto y mira que he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personajes, una de estas maestras hermosas que también aprecio igual que tú, se llama Paola Ambrosi, lo que ella hace es... Eh, digamos, hace el llamado para quienes estén después de una integración, una experiencia psicodélica, prácticamente como tú en otras materias, pero mira, vamos a desintegrarte para volver a amarte de acuerdo a lo que viste y sepas que a lo mejor por ahí no era el camino, sino más lúcido, más desde la conciencia, más desde la percepción. Y es bonito porque, querida Ruth, hay para todos. Y justamente la intención de este podcast es, escucha esto y vele con lo que tú más resuenas. Pero se me hace muy, lo que propone se me hace despacio, digerible, lúcido, consciente, vas en escalafones, vas integrando, que creo que por ahí también iba el maestro Jacobo Grimbre, o sea, vámonos despacito, que no hay prisa, pero mire, sabemos que hay diferentes personas, chamanes, que nos pueden dar una información más acelerada, pero la integramos despacito, ¿no? Exacto, exacto. La vamos integrando despacito y al ritmo que cada uno de nosotros tiene su guía, tiene uno su propia guía. En esta parte de esta guía, él está hecho para cuidarnos. Si nosotros le decimos que nos cuide, pero si dice, no, me voy a echar esto, te dice, bueno, pues, ok, y para mí todo es neutral, o sea, si te sientes bien o te sientes mal, es neutral. ¿Va a permanecer viva? Sí, ok, entonces puede vivir con la ansiedad toda su vida, ¿no? Está muy alejado de la felicidad. Sí, el doctor Grimberg probó algunas drogas, sí, y justamente llegó a esa conclusión, que no hay mejor manera de entrar justamente en estas expansiones de conciencia que hacerlos, como decimos, a valor macha, o sea, solito, 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 entrenando, 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 para ir dosificando justamente la experiencia. Y que quede claro, si es que lo estoy entendiendo bien, y si no, por favor, Ruth, corrígeme, que ser chamán es algo que pudiera ser alcanzable desde el punto de vista del estudio cerebral y el estudio de la conciencia, no ser chamán desde el estudio de cuántas medicinas te has metido y cuánta dosis de LSD o psilocibina o lo que sea tienes para decir soy chamán y puedo elegir tantos grupos porque son rubros diferentes y al final es para todo, pero creo que este camino que propones es totalmente práctico, totalmente lúcido, totalmente consciente y eso, vamos poco a poco decodificando lo que vamos entendiendo. Querida Ruth, ¿cuándo? Bueno, antes de decir cuándo, para poder tomar este seminario número 2 que está, ahorita voy a decir cuándo empieza, llamado Habilidades Chamánicas y la Teoría Sintérgica, para tomar esto que dijiste hace rato es como para cerebritos, entre comillas, ¿habrá que haber tomado tus cursos anteriores para llegar a este o no? No, nada, 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 nada. O sea, pueden llegar de inicio, de nuevecitos. Pero déjame hacer una acotación bien importantísima. Dale. Ahorita. Tú has visto que puedes cantar tú, que puedo cantar yo, que canta el Papa, canta el Rey, canta el Chapo Guzmán, ¿no? Se cantan todos. Ok, las habilidades están en todos y no tienen nada que ver con el nivel de bondad ni de compasión de la persona. Ojo, por esto que estás diciendo tú. O sea, hay muchos que se autonombran chamanes, pero no tienen ni siquiera los niveles personales de avatar suficientes como para sostener a una persona en compasión y bondad. No está relacionado, se los prometo. Entonces tengan cuidado. Siempre, siempre a mis grupos de neurosintergia me dicen, oye, ¿puedo ir a tomar esto? Yo le digo, nada más una cosa, te voy a pedir, por favor. Uno, cuida tu mente. Lo que ingresen en tu mente, eso va a definir justamente tu sistema de valoración de la vida. Podemos faltarnos un brazo o una pierna, pero si mi mente está en tranquilidad, en equilibrio y lucidez, somos felices, estamos bien. Pero si nuestra mente, podemos ser la mujer más bella del mundo, la más inteligente y la más bonita, pero si mi mente está mal, es un infierno. Cuiden su mente, cuiden a quien se acerquen, verifiquen que quien se acerque tenga un alto nivel de bondad y de compasión de inicio. ¿Por qué? Porque te va a decir la verdad. Si puedes, si no puedes, no tengo experiencia, si tengo experiencia,
no te veo con condición. Y dos, al no tener esta sensación de ambición económica, lo más probable es que te cuide a ti antes que su ambición económica. Perdón que se lo diga así de rudo, pero sí, de verdad he encontrado casos bien terribles. La última es una de gente muy querida de neurosintergia que me dijo, fui con un chamán, Masonsky. Y yo, ok, ¿te cuidas? Dice, pero sí tenía razón. Al finalizar el curso me dijo, ¿qué onda, güerita? ¿Salimos? De esto hay mucho, querida Ruth. Yo estoy en el campo de Kundalini Yoga y obviamente no se trata de decir nombres y demás, pero sí me he encontrado con muchas personas que a veces no tanto sabes y tristemente lo dijo y jamás lo mencioné en ningún podcast. A veces ya ni siquiera va la parte económica, querida Ruth, sino la parte morbosa, física, sexual. Pero bueno, ese es otro tema que no voy a entrar ahí porque son otros rubros. Pero bueno, quedémonos con esta hermosa entrevista que ha acontecido. Querida Ruth, para las personas que no estamos en la Ciudad de México y particularmente alzo la mano porque voy a tomar este curso contigo, me queda claro. Y si no puedo estar presencialmente, ¿podemos tomarlo esto virtualmente contigo? ¿O cómo está la situación? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo empieza? Vámonos de lleno con tu seminario 2. Todo es a distancia. Nada más los entrenamientos. Digamos que hay dos clases de entrenamientos, el presencial y el a distancia. El presencial hasta ahorita ha sido en Ciudad de México. Esperamos que uno de los presenciales sea en España y otro de los presenciales sea en Chile. Entonces, Y California, próximamente California, Estados Unidos. sí, 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 vamos a buscar, vamos ¿cómo se? A colapsar la visa. Digamos que en ese sentido, todo lo que hacemos es vía Zoom, precisamente para invitar a todo el mundo. Este seminario 2, porque ya hubo un 1, que pueden, si les interesa el 1, que son bases teóricas de la teoría sintérgica y la neurosintergia, entonces también les podemos dar acceso, pero ese ya está pregrabado. Este seminario 2 va a ser habilidades chamánicas y la teoría sintérgica, va a ser a distancia vía Zoom todos los lunes de junio y julio de 7 a 8 de la noche, hora Ciudad de México. O sea, van a ser 8 sesiones. El costo son 1,800 pesos o $100 y en caso de que no tengan el material, nosotros les compartimos solamente el pedacito, no todo el material. Perfecto, o ¿Ok? sea que si alguien no puede estar en vivo, tomamos esto queda grabado y se comparte el material, ¿cierto? Sí, sí, se comparte el material y mientras estás inscrito en el seminario, tienes acceso a las clases grabadas. Entonces, si te perdiste una o dijiste, de aquí quiero tomar nota, puedes acceder a el aula virtual que tenemos nosotros. O sea, no está en Zoom, no está en nada, ¿no? Esto es, digamos, no está en Facebook, grupo cerrado, no, no, no. Es un aula específicamente para esto en donde nos puedes escribir y podemos encontrar tus preguntas, tus dudas y todo. No se pierde como, digamos, en red social. Ese es única y exclusivamente para nosotros. Y bueno, pues está justamente eso. Y ya, pues en un mes iniciamos el 5 de junio. Perfecto, una pregunta curiosa que se me viene a la mente ahorita. ¿Tenemos que leer los que queremos ingresar todos los libros de los chamanes de México o no? Ah, Bueno, la sí queremos, sí. mayoría no lee. La La mayoría, mayoría no puro lee. audiolibro. Bueno, ni No, audiolibro a veces tampoco, ¿verdad? no, entonces yo se los explico todo, todo. Perfectísimo. Querida Ruth, ¿en dónde, en qué, digo, lo voy a dejar ahorita por escrito, ya está escrito aquí en el podcast para quien esté viendo, pero menciónalo, ¿en qué website te podemos encontrar para que podamos ver toda la información que estás proporcionando? Bien, muchísimas gracias. Digamos que pueden mandarme un WhatsApp al 55 27 11 79 16 y los puedo integrar a los grupos de difusión. Otra forma es en todo lo que se llama neurosintergia, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, creo que me faltó, vean neurosintergia y ahí es, corazón y cerebro, ahí es. Generalmente estamos ahí difundiendo todo. Y también los que quieran probar un poquito de estos entrenamientos, el 13 es en Ciudad de México, el 13 de mayo, y el 27 de mayo es a distancia
también estos entrenamientos los hemos hecho a distancia. Es muy simple. Si tenemos un hipercampo, usémoslo. Y entonces no importa que pero es increíble porque tenemos gente de Chile, de España, de Suiza, de Argentina, ¿no? De California, de Arizona, de Canadá. Y a la hora que estamos en los ejercicios y compartimos la experiencia sintérgica, no sabes el nivel de coincidencia, y digo coincidencia entre comillas porque es justamente el intercambio del hipercampo de todos. O sea, es increíble. Es increíble, la distancia no tiene nada que ver. Mi querida Ruth, siempre o casi siempre en las entrevistas le digo y te digo a ti que estás escuchando, no le creas absolutamente a Ruth, no le creas a Enrique esto que está pasando, vívelo, experiméntalo, recórrelo y llega a tu propia verdad y a tus propias conclusiones, que es lo más importante. Y para eso, sigue entonces, si quieres, los enlaces que Ruth ha compartido, los enlaces que aquí te estoy compartiendo para que lo atiendas. Y bueno, yo alzo la mano para estar totalmente en este seminario número 2 que empieza el 5 de junio al 24 de julio de este 2023 en horario Ciudad de México, 7 a 8 p.m. para que tomes en cuenta todo esto. Un costo de 1,800 pesos mexicanos, $100 para que puedas vivirlo. Son 8 sesiones y mira qué mejor que Ruth te resuma unos bonchesotes de libro, de páginas de cada libro para que lo puedas experimentar y tengamos todos la experiencia. Mi querida Ruth, fue un placer conversar contigo y hace rato antes de micrófonos decíamos, oye, pues que sea una grabación una vez al año mínimo, ¿no? Y creo que ya va a ser así porque hay mucho material contigo. Ruth, algo con lo que desees cerrar, en lo que desees compartir. Sí, quiero llegar a ser el número 1 en el programa de Enrique Pedroso, entonces si te gustó, compártelo, y si no te gustó, también, compártelo. También, di eso, no lo entendí, pero a ver si tú me lo explicas de acuerdo a lo que hablaron ellos dos, así es que perfectísimo, seguramente va a ser así, y si no, estás en el número 1 de Ineludible desde ya, mi querida Ruth, te quiero mucho, te aprecio mucho, he aprendido mucho de tus enseñanzas y invito y comparto la información para que sean más, y no por cantidad, sino porque quien esté resonando pueda ayudarse a transformar en todo esto y esté listo para aplicar estas enseñanzas creadas desde un principio por el doctor Jacobo Greenberg y ahora, por supuesto, dirigidas, ejecutadas desde la percepción de la maestra Ruth Cerezo. Fue un placer conversar contigo, Ruth, me dio muchísimo gusto y nos estaremos, por supuesto, viendo en los siguientes episodios. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, aquí estaremos. Perfecto, pues también muchas gracias a ti que estuviste viendo, leyendo o escuchando este episodio y nos veremos en los siguientes. Que tengas un feliz llamado presente. Hasta pronto, muchas gracias. Bye bye. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos. Y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.